habían, sobre todo en Asia, unas 7 iglesias que habían sido fundadas, establecidas. Eran iglesias piloto, eran iglesias estratégicas que funcionaban con su respectivo pastor, el cuerpo de, me imagino, de obreros, diáconos, el personal directivo de esas diferentes iglesias que estaban allí. Y bueno, a cada una de esas iglesias, cuando Juan estaba en la isla de Patmos recibiendo aquella revelación, Dios le envía un mensaje a cada iglesia, una palabra a cada iglesia. Y bueno, tanto así que el Señor comienza diciendo: ve y dile al ángel de la iglesia, por ejemplo, en Pérgamo, en Filadelfia, en Sardis, en Tiatira, en Laodicea, en Filadelfia, en Esmirna, en fin, 7 iglesias. Pero hoy nos vamos a dedicar, obviamente, para aprender o para saber qué podemos aprender de la iglesia en la Odisea. Tenemos que saber qué era la iglesia de la Odisea. Tenemos que saber qué le pasó a la iglesia de la Odisea. Vamos a entrar con la lectura de la palabra y vamos a pedirle a nuestro hermano, el pastor Manuel González, para que esté leyendo la porción que nos corresponde a esta lectura. Adelante, Manuel. Ok, vamos entonces ya a ubicarnos, mis amados hermanos, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 3. Nos ubicamos a la altura del verso número 14. Apocalipsis capítulo 3, verso 14 en adelante, para la lectura en la escuela dominical, el mensaje a la Odisea. Preste atención, vamos entonces, el cuaderno, lápiz, a estar preparados para el estudio que hoy nos ocupa en nuestra escuela dominical. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien, excelente. Aquí tenemos pues la lectura que nos ocupa hoy, y es precisamente el mensaje que envía el Señor a la Odisea. Les decía hace un momento que el tema es qué podemos aprender de la iglesia en la Odisea. Alguien dijo que de los errores de los demás también se aprende, y no es que también se debe aprender. La Biblia dice que el sabio ve el mal y se aparta, el necio sigue y recibe el daño. ¿Cuánta gente ha cometido errores en la vida que debería de servirnos hoy de lección, de enseñanza? Y a veces somos como tan tercos, disculpen la expresión, que viendo cómo le fue a aquel de mal, nosotros también vamos y caemos allí. En el libro de Primera de Corintios capítulo 10, allí habla acerca de, dice el apóstol Pablo, para que no forniquemos
como aquellos fornicaron y perecieron en un día, para que no hagamos esto como aquellos, para que no hagamos lo otro como aquellos. O sea, que las enseñanzas, las historias que han quedado allí plasmadas en las Sagradas Escrituras, no es para que sea un cuentico de entretenimiento. ¡Ay, qué historia tan bonita! Me divertí mucho leyendo la historia esta o leyendo la historia de aquel. No, esas historias han quedado allí para un aprendizaje. Cuando vemos a un Sansón, los errores cometidos, las consecuencias sufridas, cuando vemos a un Saúl que se rebela, desacata, desobedece la voz de Dios, y lo vemos luego prácticamente matarse, traspasarse con su propia espada, suicidarse en el desespero ante la agonía, rodeado por sus enemigos. Cuando vemos los errores que cometió el rey David en la vida, las apostasías de Salomón, y así sucesivamente, señores, esas historias están allí. No es nada más para entretenernos y que digamos cuán bonita historia. La idea es que esas historias nos den una enseñanza. Nosotros entendamos que Dios quiere enseñarnos hoy. Igualmente, cuando vemos la historia de la iglesia de Laodicea, que vamos a estudiar ahora, la idea no es que usted, digamos, flote, ay, qué divertida, qué divertida historia, wow. No, el asunto es que vamos a ver dónde falló la iglesia de Laodicea, para nosotros no fallar, para nosotros no equivocarnos. Se aprende del error de los demás, de los errores cometidos de la gente que está en nuestro entorno. Debe servirnos a nosotros como un aprendizaje. Aprendamos o procuremos aprender de los errores nuestros, porque a veces nosotros mismos cometemos errores en la vida, que a veces sufrimos las consecuencias. Alguien dijo que el hombre es el único, entre comillas, llamándole animal, dice que tropieza 2 veces con la misma piedra. Usted pone a un burro a pasar por aquí y tropezó. Cuando vuelva a pasar ese burro, por muy burro que sea, no tropieza. El burro dice, por aquí hay un palo atravesado, yo no voy a tropezar, tengo que ir con cuidadito. Un caballo, difícil que te vuelva a tropezar con la misma piedra o con el mismo hueco o con el mismo palo. Él va pendiente por donde va pasando, y si tropieza, lo vuelves a pasar por allí, es difícil que lo haga. Dicen que el sapo siempre está pegando con la misma piedra. Y el hombre que comete el mismo error una y otra vez y una y otra vez. Hay gente que no aprende de los errores. Hay gente que por cometer algo malo va preso o sufre castigo. Bueno, al salir de allí va y vuelve a hacer algo parecido, y pareciera que no le importara. Hay gente que toda la vida se le ha ido en entrar y salir de la cárcel. Entra, sale, vuelve a entrar y se convierte como un círculo vicioso. Entra, sufre castigo, penuria, torturas, consecuencias nefastas, pero él se levanta y lo vuelve a hacer de nuevo otra vez. Es como dice la Biblia en el libro de Proverbios acerca del borracho. El borracho dice que bajo los efectos de los humos etílicos, el borracho comete locura y le dan golpe porque pues se pone odioso, se pone fastidioso. El borracho es molesto, y cuando tiene los palos comienza a abusar, comienza a fastidiar. Y bueno, no va a faltar por allí alguien que venga y le dé un tate quieto, le dé un maltrato, lo golpee, que de pronto no está bien, pero lamentablemente hay gente que parece que se gana eso. Resulta que amanece el otro día con un diente menos, un ojo apagado, una herida, rotura, por todas partes golpeado. Pero la Biblia dice que cuando él se levante de allí, él dice, mañana me voy a levantar y volveré otra vez.
Qué cosa tan tremenda. El círculo vicioso de un drogadicto. Y lo sorprenden robando, y lo agarran, y le dan palo, y le dan por aquí, y lo meten preso, y lo tiran al suelo, y le dan... Y sale herido. Yo he visto gente que quedan con huesos reventados, un ojo menos. Le fracturaron la cabeza, le reventaron una pierna, le reventaron unas latas de costilla porque casi lo lincha la comunidad. Después que se recuperó por allá, el hombre vuelve a sus andancias, a lo mismo. Y usted dice, pero qué bárbaro, debió al menos haber aprendido de esa experiencia, de esa lección. Debió aprender, pero está de nuevo allí. Qué triste, en verdad, es no aprender de las experiencias y de las lecciones que nos da la vida. Es triste, lamentamos mucho, pero el Señor quiere que nosotros aprendamos. Y no solamente de nuestros errores, de los errores que cometen los demás. Alguien dijo, cuando veas la barba de tu vecino ardiendo, pon la tuya en remojo, agárrese un balde de agua y meta la barba allí, porque están quemando barba, están quemando barba. Tome precauciones, porque el asunto está fuerte. Que Dios nos ayude. Una de las lecciones de hoy, aprendamos de los errores cometidos en la vida y también de los errores y defectos de los demás. Pero hoy hemos leído una interesante historia sobre la iglesia en la Odisea. El Señor Jesucristo se presenta a esta iglesia como el fiel y verdadero. Oiga, así se presenta el Señor. Y cuando usted analiza las diferentes facetas en las que el Señor se presenta a las distintas iglesias del Asia o del Apocalipsis, se dará cuenta que en cada una de ellas utiliza una presentación distinta. Y aquí dice, se presenta a esta iglesia como el fiel y verdadero y como el amén. Se presenta como el fiel y verdadero y el amén. Y Dios es fiel. Si alguna cualidad pudiésemos destacar en este momento de Dios, pudiésemos destacar su fidelidad. Dios es fiel. E incluso dice la palabra que si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Aunque usted se descarríe, aunque usted le traicione, aunque usted, ceda ante las tentaciones, aunque usted le traicione, Él permanece fiel. Dios cumple su palabra. Dios es fiel. Me imagino cuando Pedro cayó en aquella ocasión cuando negó a Jesús 3 veces antes que el gallo cantara 2 veces. Jesús, hubo un momento cuando sus miradas se cruzaron, como Jesús diciéndole, ¿te das cuenta lo que te había dicho? El gallo cantó. Pedro se fue amargamente a llorar allá afuera. Pero luego, cuando Jesús resucita, lo encontramos diciéndole a Pedro en medio de los discípulos, que fue cuando tuvo el encuentro, el último encuentro que Jesús había tenido con Pedro, era cuando se cruzaron sus miradas y él estaba desafuerado, él estaba maldiciendo, negando que no conocía a Jesús. Ahora se había encontrado con él y le decía, Pedro, tú me amas más que todos estos. Maestro, tú sabes que yo te amo. Pedro, apacienta mis ovejas. Pedro, tú me amas más que todos estos. Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Pedro, apacienta mis corderos. Y por tercera vez, cuando Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, tú me amas más que todos ellos, se le salieron las lágrimas a Pedro. Se le hizo un nudo en la garganta,
porque recordó aquel momento cuando de una forma, hermanos, irreverente, allí negó a Jesús, negó haberle conocido. ¿Cómo le demuestro ahora que le amo si yo le negué 3 veces y él estaba allí y él escuchó, él me vio negarle una y otra vez? ¿Cómo le aseguro que le amo más que a todos estos que no le han negado? La pregunta era dura. Pedro, acorralado por aquella y confrontado por aquella palabra, se le salen las lágrimas, se le hace un nudo en la garganta y le dice: maestro, tú sabes que yo te amo. Pero qué tremendo. No le dijo: tienes 5 meses en disciplina. No le digo: vas a pagar tal o cual penitencia. Y ojo, estoy de acuerdo con la disciplina de parte de la iglesia. Debe haber un procedimiento disciplinario para que el hombre aprenda juicio. Pero Jesús en ese momento no le dijo: estás suspendido durante 7 meses. Sino le dijo fue: apacienta mis corderos. ¡Wow! Qué grande es el Señor, porque Él permanece fiel, aunque nosotros le seamos infieles. Él permanece fiel. Él está más pendiente de que tú cumplas el objetivo y el propósito con el cual te llamó, que de castigarte. Porque a veces nosotros ponemos la mirada en el castigo. ¿Y cuántos meses? ¿Y cuánto me toca sufrir? Porque parece que somos como masoquistas. El ser humano se prepara es para sufrir. Usted habla con un delincuente en la calle que anda haciendo lo malo y le dice: ten cuidado, vas a caer preso y te van a torturar y te van a meter la cabeza allí en el agua. Bueno, torturas que dicen que y él dice: no, yo estoy preparado porque yo no voy a hablar. Chico, prepárate para disfrutar y no te prepares para sufrir. Deja de estar robando, deja de estar mintiendo, deja de estar cayendo en esa vida. No, yo mire, y a mí me dan palo, y si me meten corriente, y si me ponen la cabeza en una poseta, y si me hacen esto para acá, yo aguanto, yo soy de los duros, yo soy un duro, a mí no me van a sacar palabras. ¿Y para qué te vas a preparar para eso? Prepárate para honrar a Dios, para hacer lo bueno. Evita llegar hasta allá, a menos que te guste estar con la cabeza metida en un asunto de eso. El asunto es que vamos a aprender de la iglesia de la Odisea. En el Señor Jesucristo se presentó a esta iglesia como el fiel y verdadero, como el amén, y se presenta como el principio de la creación de Dios, como lo amaba, la reprendió para que mejorara sus caminos y se volviera al arrepentimiento. Hay gente que se ofende cuando es confrontada por la palabra y es reprendida y es amonestada. Pero el propósito de Dios no es querer hacerte sentir mal o hacernos sentir mal. El propósito de Dios es corregirnos. Ese es el propósito de Dios. Que pases la página, que dejes esa vida ruin y mediocre. Por eso dice que debía vencer esta iglesia. Primero nos habla que se presenta como el fiel y verdadero y como el amén. Hay mucha gente que se avergüenza e incluso de esa palabrita amén y prefiere utilizar una palabra moderna, un chao, un qué tal, un hola, a un amén. Ay, ese amén suena a religioso. ¿Cuál es el problema? Que suene a religioso, si la religión pura y sin mácula es esta: visitar a las viudas, a los huérfanos y preservarse puro delante del Señor. ¿Cuál es el problema con religioso? Porque la gente ha estigmatizado al creyente
que se acoge a la palabra, el que se santifica, el que se guarda en rectitud, en temor, y entonces estigmatiza. Se está llegando al extremo de que si usted ora, ya usted es religioso, y si ayuna, es religioso, y si usted quiere vivir en santidad, es religioso. Por favor, ¿a dónde vamos a llegar? El diablo está ganando la partida a la iglesia de Cristo con la estigmatización de la palabra religioso, cuando la Biblia dice que la religión pura y sin mácula es esta. Existe una religión pura, existe una religión sin mácula delante del Señor, aprobada por Dios. Si usted quiere hablarme, cuando expresa el término religiosidad, el fariseísmo que ostentaban los fariseos, valga la redundancia, quienes hablaban mas no hacían. Ok, si a eso quiere usted llamar religiosidad, ok, allá con aquello, pero no venga a utilizar un término que la palabra del Señor lo emplea para distinguir al santo y al puro. Ahora bien, aquí dice que Él es el amén. Jesús es el amén. Cuando decimos amén, estamos sellando la palabra. ¿Cuál es el problema? No te avergüences de decir amén. Úsalo en tu lenguaje cotidiano, alabando a Dios. Jesús es el amén. Uno de los calificativos que pudiésemos decir que se utiliza para distinguir al Eterno, el amén. Llegó, el amén viene. Jesús es el amén. Diga amén y no se avergüence, y diga gloria a Dios, y diga aleluya. Es el lenguaje celestial que un día hablaremos allá en la presencia del Rey. ¿Sabe lo que acostumbra la gente cuando va o piensa visitar una nación que tiene otra lengua, que tiene otra cultura, que tiene otro dialecto? La persona que piensa visitar inmediatamente comienza a investigar cuál es la cultura, qué comen, cómo hacen las cosas, cuáles son sus expresiones favoritas, cuál es su lenguaje, qué idioma utilizan. Y bueno, voy a aprender cómo decir buenos días, buenas tardes, saludos, Dios les bendiga, tengo hambre, ¿dónde está el baño? Así no se va a perder nunca. Entonces, nosotros vamos a la patria celestial. Vamos a vivir por la eternidad en un lugar reservado por Dios, y es importante que comencemos a familiarizarnos con el lenguaje que allí se habla en la patria celestial. Y allá se oye aleluya, y allá se oye amén, porque allá reina el amén eterno, el amén. Allá hay lo que se hable allá. Por eso es que cuando lleguemos al cielo nos vamos a sentir en casa. Wow, pero me pareciera que yo nunca me he ido de aquí. Yo vivo en un país muy hermoso, acá en Venezuela, un país de que se habla de su riqueza y cosas, y se ostenta sus hermosas playas, sus montañas hermosas, sus llanuras, sus ríos caudalosos. ¡Wow! ¡Qué tanta riqueza depositó Dios en un país! Aunque estemos en la situación que estemos, pero el país sigue siendo el país como tal, la tierra. ¿Qué culpa puede tener? Ahora, un día me tocó, porque soy lector de la Biblia, estudioso de las Sagradas Escrituras, y un día, la primera vez que me tocó viajar a Israel, las tierras bíblicas de Israel, conocer Jerusalén, caminar a orillas del mar de Galilea, atravesar el mar de Galilea. Wow, yo nunca me había sentido tan en casa, nunca nací allí, pero las calles, los nombres de las calles, todo tiene que ver. Es como meterse en la Biblia y caminar en medio de ella. Ahí está la tumba donde enterraron a Jesús. Allá está el lugar del templo de Salomón. Allá está el río Jordán donde un día él fue bautizado. Allí está el monte de la transfiguración. Allá está en la montaña donde hubo el gran desafío de Elías con los profetas de Baal. Cada pedazo de tierra, cada camino,
cada montaña es historia bíblica. Y usted se siente metido allí cuando escucha un shalom. Y, pero eso es paz. Shalom aleichem. Paz a vosotros. Los nombres, las raíces de la palabra, el país de la Biblia. Entonces usted dice, pero usted no se siente extraño. Aunque usted no sea esa su nacionalidad, pero el creyente no se siente extraño, porque siente que antes pareciera que hubiese estado allí, porque tú has leído la Biblia. ¿Por qué? Por eso nosotros, el día que lleguemos a la presencia del Señor, simplemente, cuando lleguemos al cielo, simplemente o sencillamente estaremos regresando a casa. Porque Dios es nuestro creador y Él nos dio la vida eterna. Regresaremos a casa y el lenguaje que está allá no será ese lenguaje vulgar del mercado, donde la gente se insulta, se menciona a la mamá, a la generación, donde la gente se amenaza, se maldice, donde por todas partes odio, rencor, envidia. No, allí será una maravillosa vida eterna, familiarizado, donde la Biblia dice que el ladrón no entra, nada inmundo entrará allá, no habrá allí llanto, no habrá dolor, será una vida para siempre, como siempre la hemos soñado. Por eso te recomiendo buscar a Dios, te invito a aceptar al amén. Y dice, como lo amaba, la reprendió a esta iglesia para que mejorara sus caminos y se volviera al arrepentimiento. Ahora, ¿qué debía vencer esta iglesia? La gran pregunta. Esta iglesia tenía un problema y tenía que vencer. Hay personas que tienen problemas en la vida muy puntuales y son esas sus debilidades. Hay gente que no le llama la atención un trago de whisky ni de ron. Jamás. Y doy gracias a Dios por eso. Nunca tuve problema con nunca llegué a tener problemas con la bebida. No fui un bebedor, ni fui un fumador. No, eso a mí me da igual. Eso es para mí mi cuerpo no lo pide, ni me roba la atención. Puede estar el mejor whisky del año de la pera y el que tomó el rey Juan Carlos IV, quién sé yo quién es, bendito sea él. No, a mí qué me importa, eso no me llama la atención. Yo no fui borracho, ni soy bebedor, ni seré bebedor tampoco. Pero obviamente como hombre hay tentaciones hay que estar frenado, mosca por allí. Pero ¿qué pasa? La iglesia de Filadelfia, ¿verdad?, de la Odisea, tenía unas cositas que vencer. Había algunos problemas que eran sus debilidades y vamos a analizarla. Número 1, que debía vencer esta iglesia: la tibieza. ¿Qué dice la palabra? El Señor le dice: por cuanto eres, tengo contra ti una cosa, por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino tibio. La tibieza es un estado, ¿verdad?, en este caso del agua, que es la que está utilizando acá, donde ni es frío ni es caliente. Un estado, una temperatura en la que ni es fría ni es caliente. Es como una posición neutral. A veces hay personas que en el evangelio y en las cosas de Dios quieren llevar una vida neutral. Ni soy de Dios, ni soy del diablo, ni voy al cielo, ni al infierno, ni soy de arriba, ni soy de abajo, ni soy santo, ni soy profano. Epa, ¿qué pasó? Aquí no se puede vivir una vida neutra. Si no eres de Dios, ya eres del diablo. Si no eres santo, ya eres un pecador inmundo. Si no eres limpio, ya estás sucio. La Biblia dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad
amistad con el mundo ya es enemistad con Dios. El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y esto no significa de que yo como creyente no puedo tener un conocido, un amigo, el del taller, el amigo aquel. Él no es creyente, pero yo lo saludo. Él no es creyente, pero trabaja en mi casa. Él no es creyente, pero nos une una amistad. Cuando dice que el que se hace amigo del mundo, el que se complace en toda cosa mala que se hace en ese mundo, que se practica en ese mundo. Allí es donde está el meollo del asunto. Que usted no puede pretender ser santo, ser un siervo, una sierva de Dios. Pero resulta de que cuando llegaron las comparsas, usted va también allá a darle el pasito y a celebrar. Pero usted tiene que ser temeroso. Usted y yo debemos de estar en el fuego de Dios, donde no hay medias tintas, donde no hay neutralidad, donde hay una franca identificación con el Dios eterno. Soy de Dios y no me avergüenzo del evangelio, como decía Pablo, porque es poder de Dios para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Tema a Dios, temamos a Dios, marquemos allí. Y si nos toca morir por Cristo, bueno, moriremos por Cristo, pero no estamos dispuestos a ceder ni un centímetro atrás. Tenemos que identificarnos 100% de Él. Es importante. Y eso se sabe en tu conversación. Hay cantantes que han sacado a Dios de sus cánticos porque ellos quieren sonar en la radio, en las radios populares. Y entonces yo te adoro, y yo te amo, y yo te quiero. Y usted escucha toda la canción y no dice a quién quiere ni a quién ama, porque tienen miedo y tienen pena de decir que es a Dios. A Dios lo dejaron jugando, a Jesús lo dejaron jugando banca. Y entonces unas canciones que no se sabe a quién se las está cantando, una suspiradera y una cuestión y una estrujadera, pero ¿a quién? Es a una mujer, es a un hombre. Como aquel que dijo que quería hacer el amor con otro, pero no se sabe con quién. Que el Señor reprenda a los demonios. Usted tiene que ser claro, específico. Identifíquese como hijo de Dios para que un día no tenga que ser reprendido por Él. Pedro le negó 3 veces. Y la Biblia dice el Señor: el que se avergonzare de mí en esta tierra, en esta vida, yo también me avergonzaré de él y delante de mi Padre y delante de los ángeles. Además de la tibieza, la autosuficiencia. Ok, hay un texto sobre la tibieza, Levíticos 18, 25 al 30. Quiero que el pastor Manuel nos lea, por favor, acá. Levíticos 18, 25 al 30. Ok, vamos a ubicarnos en esa porción de la palabra. Levíticos capítulo 18 dice así, del verso 25: y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros, porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo, Jehová, vuestro Dios. Impresionante, impresionante. La tierra de Israel, aquella tierra prometida que Dios le prometió al pueblo de Israel, tenía y tiene sus condiciones. Es una tierra misteriosa. Por eso, e incluso dijo aquellos de los 10 espías, ellos en su desespero
hablaron mal de la tierra y dijeron: esta tierra se traga a sus moradores. Y así infundieron temor. Es una tierra, la tierra de Israel, la tierra bíblica, la tierra prometida de Dios a Abraham y a su descendencia. Es una tierra misteriosa a través de los siglos, de las edades, de los milenios, de las décadas y de los años. Esa tierra, el pueblo de Israel muchas veces ha sido desterrado, expatriado, disperso por las naciones, y muchas veces ha sido recogido de nuevo, porque es parte del plan de Dios. Si ustedes pecan, si hacen lo malo, si se portan mal, los voy a regalar por las naciones. Pero si allá ustedes se arrepienten, yo los voy a recoger y los voy a traer. Y usted va a encontrar en la historia del pueblo de Israel, la descendencia de Abraham, usted va a encontrar que los moradores del pueblo de Israel que un día estuvieron allí fueron dispersos en muchas oportunidades. Que si a el mismo Egipto, que si a Babilonia, la deportación a Babilonia, a Siria y a muchas partes. E incluso hace unos 2000 años atrás, cuando la diáspora, años 70 después de Jesús, prácticamente el pueblo romano vino, los romanos destruyeron su templo, mataron muchos judíos y los regaron por las naciones. Y mucho de esa descendencia no ha vuelto a casa, pero ya hay una gran cantidad que regresó, y hoy en día allí está el pueblo de Israel, una nación fuerte, que de alguna manera los descendientes están allí. Permite el Padre que mantengan en temor la dignidad, para que no sean vueltos a ser regados por las naciones. Pero eso también sucede con cualquier país. ¿Cuántas civilizaciones han desaparecido? Óigame para acá con atención. Civilizaciones, grandes gobiernos y potencias que gobernaron la tierra, razas, civilizaciones enteras, lengua y cultura, que hicieron imperios y gobernaron las regiones más remotas. Resulta que por causa del pecado y la maldad, esas tierras hoy en día están en manos de otra gente. Si usted revisa bien esas tierras de Egipto, ahorita está otra gente gobernando esas tierras, de otras raíces, de otras estirpes, y no aquel egipcio genuino que un día estuvo allí. ¿Cuántas prácticas malignas, dañinas han practicado los pueblos? Es parte del juicio. La tierra te vomitará. La tierra que te vio nacer te va a vomitar por causa del pecado, en otras palabras. Entonces, aquí una de las consecuencias de la tibieza es que Dios los riega, Dios los dispersa. ¿Cuántas iglesias se han fundado que hoy lo que queda son las estructuras, y eso lo convirtieron en un taller, en una mezquita, lo convirtieron en un restaurante, en un lugar donde lavan carros, y allí existió una iglesia y fueron dispersos? Pero cuando usted estudia la historia y lee el porqué, se dará cuenta que allí se convirtieron muchas irregularidades y allí hubo una tibieza espiritual. La tibieza trae como consecuencia la dispersión como causa del pecado. La autosuficiencia, que era lo que decía la iglesia: yo soy rica y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso se llama jactancia, autosuficiencia. Por Dios, por mucho que Dios le haya dado, no caiga en eso. Hay algunos que dicen: a mí lo que me hace falta es sarna para rascarme, porque tengo todo lo demás. Tenga cuidado. Y yo tengo más que tú. Y yo, sacando la cuenta bien, tengo más que todos. Tenga mucho cuidado con la jactancia. Por mucho que usted tenga, por mucho que usted sea, por mucho que usted signifique, entienda que delante de Dios cualquier cosa que usted tenga lo tiene por su misericordia. Y cualquier jactancia puede llamar la ira de Dios contra usted. Soberbia, cualquier autosuficiencia.
¿Qué dice Romanos 12, verso 3? Dice así la palabra del Señor: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Piense de usted con cordura. Aún a veces dentro del mismo pueblo de Dios encontramos gente jactanciosa porque canta mejor que otro. Es porque mi voz es que yo no tengo la culpa. Es que, o de pronto porque tiene más dinero que otra persona, o porque sea más fuerte, o porque se sienta más hermoso o hermosa, más elegante que otra persona. Hay que tener cuidado. Hay una cosa, yo soy venezolano, pero a veces veo cómo se jactan muchos de mis coterráneos, porque somos, y aquí están las mujeres más bellas. Eso ofende a las mujeres de otros países. Denle la gloria a Dios. Y es verdad, hay muchas mujeres hermosas en nuestro país, y una de ellas es mi esposa, la más bella. Pero mosca con la jactancia, porque en una ocasión recuerdo que estuve en Ecuador, y una de las preguntas para aquel entonces, oiga esto, estuve en el Ecuador, estábamos esperando la llegada de nuestro pastor Puerta, no pudo llegar por una situación del tiempo, el avión no pudo trasladarse, había un vuelo directo que lo iba a llevar hasta Santo Domingo de los Sáchilas. Y había sucedido en ese asunto de la dispersión, cuando muchos venezolanos salieron corriendo por los países, caminando desesperados. Muchos llegaron al Perú, a Ecuador y a muchas partes. Y en esos días había sucedido algo, y era que una venezolana se había burlado de una ecuatoriana con facciones indígenas. Por favor, nosotros también tenemos indígenas en nuestras tierras a mucha honra, y muchos de nosotros llevamos esa sangre también. Y hubo una mujer, y se los digo porque estaban todos los medios, estaban esperando, era el hermano Puerta, y como él no estuvo, me autorizó para estar con su hijo Juan en la conferencia y dirigir nosotros. Salimos adelante y ahí estaban los medios de comunicación, y me recuerdo que una de las preguntas que me hicieron fue: ¿qué opinión le merece? Claro, estaban heridos los ecuatorianos. ¿Qué opinión les merece el hecho recién acaecido en nuestro país, donde una venezolana se burló y golpeó y maltrató a una indígena, la llamó fea y tomó fotos de ella y la ridiculizó en las redes sociales? ¿Qué opinión le merece? Y me tocó responder esa pregunta. Los medios ahí estaban, la radio, la televisión, y estaban cámaras por todas partes. Yo le fui honesto, le dije: mire, eso no representa, número uno, el sentir de todos los venezolanos. Tampoco representa el sentir de un cristiano. Esa persona que lo hizo, seguro, primero, que no es creyente, y seguro que no tiene el temor de Dios ni principios. Esa jactancia, eso es un pecado, porque si vamos a ver, todos los seres humanos somos hermanos. Y recuerdo, luego el pastor Puertas llega no a Santo Domingo de los Sáchilas, sino a Guayaquil, y en plena, estábamos incluso por Enlace Guayaquil en la entrevista, y estaban todas las cámaras. Guayaquil es una de las ciudades más importantes del Ecuador. Ahí el asunto fue más fuerte, pero ya estaba el pastor Puerta, y cuando le preguntaron, me gustó mucho la respuesta que dio el pastor cuando dijo: ¿saben algo? Las ecuatorianas se saben ganar el corazón, tanto así que nuestro gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, se casó con una ecuatoriana, y el mismo Simón Bolívar
también tenía como mujer a una ecuatoriana. Entonces dijo el hermano Puerta, no serán tan feas, tanto que nuestros próceres gustaron de ella. Esa respuesta fue tan hermosa. Esos ecuatorianos como aplaudían, gloria al Señor. Dios bendiga la sabiduría de nuestro pastor. Nadie debe estarse jactando por nada, o porque usted tenga dinero, o porque sea bonito, o porque baile bien. Dele la gloria a Dios en todo tiempo. Si tiene una iglesia grande, una iglesia pequeña, si tiene una iglesia fuerte, si son ricos, si son pobres, dele la gloria a Dios por cualquier ventaja, cualquier tributo, cualquier cualidad que usted pueda ostentar. Démosle la gloria a Dios. Aprendamos, porque la iglesia de la Odisea se jactaba diciendo: yo soy rica, o somos ricos y nos hemos enriquecido y de ninguna cosa tenemos necesidad. No tenemos necesidad de bancas, no tenemos necesidad de aire acondicionado, no tenemos necesidad de buses, no tenemos necesidad de radio, de televisión, no tenemos necesidad, porque nosotros somos, olvídese. Eso no puede ser así. Eso es pecado. Eso es un delito. Dios le dijo a la iglesia de la Odisea: tú eres un miserable, le dijo al pastor, pobre, desnudo, desventurado. Y yo te digo a ti que de mí compres colirio, porque estás ciego también, para que te limpies los ojos. Y estas expresiones son fuertes. Estas expresiones son tremendas, ¿verdad? La autosuficiencia de ellos, aquella bomba donde estaban y se jactaban y humillaban a las demás iglesitas de la región, porque se sentían los máximos. Dios le dijo: tú eres un pobre, desventurado, ciego, desnudo, miserable. Tremendas expresiones. La autosuficiencia no es de Dios. Y por último, la desobediencia. Se había convertido en una iglesia desobediente. ¿Qué dice Tito 1:16, pastor? Aleluya. Manuel. Pastor, dice así la palabra del Señor, Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Si usted es santo, dele la gloria a Dios. Si usted tiene alguna cualidad que lo hace destacar, sea humilde. Sea humilde. Si es muy sabio, muy inteligente, sea humilde. Nadie tenga de sí mismo mayor alto concepto que el que debe tener. Ahora bien, dice también que la desobediencia era una iglesia desobediente. Repite la primera parte del texto. Dice: profesan conocer a Dios. Muy bien, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo negaban. Profesaban conocer a Dios, pero sus hechos demostraban que era una iglesia desobediente. No estaba en obediencia, no estaba en temor, no estaba en rectitud, no estaba, digamos, en la frecuencia divina. Era una iglesia desobediente. Y los desobedientes se les complica la vida. Saúl es un claro ejemplo de desobediencia. Y se puso por allá a inventar de que él estaba, iba a agarrar el ganado. Dios le había dicho: ve a la casa de Amalek, porque Amalek tiene una factura vieja que pagar, y mata al rey de Amalek, elimina las vacas, los becerros, elimina a todo el mundo allí, me acaba con Amalek. Ese era el mandado. Pero cuando fue el rey Saúl, lo primero que hizo fue perdonarle la vida al rey. Todo lo contrario. La desobediencia acarrea desecho. Dios te puede desechar por estar desobedeciendo flagrantemente su perfecta voluntad. Que Dios nos ayude. La iglesia de la Odisea era una iglesia que tenía un serio problema, y nosotros debemos de aprender de ello.